Hola, hola, ¿cómo se encuentran? En el capítulo anterior de La amante, pues ya vimos lo que es la venganza. Bien dicen que se sirve como un plato frío. Y fue precisamente lo que hizo Terry a pies juntillas. Tomó su venganza en contra de Susana, pero qué bárbaro, con pruebas, firmas y todo. La dejó prácticamente de patitas en la calle, sin tener ninguna otra salida. Eso sí que es una venganza. Bien dice la canción de Pedro Infante. Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. Bueno, Susana no sabía ni para dónde hacerse. ¡Qué barbaridad! Pero también lo tiene bien merecido por todo el daño que quiso causar y que causó. A pesar de que Terry logró por fin ser libre de Susana, aún así el daño ya está hecho. Y bueno, Candy y George ya de camino a Chicago y con el enemigo en casa, bueno, prácticamente en el mismo vagón. Por Dios, ¿qué más le puede ocurrir a la pobre de Candy? Y George también un poco sentido, porque su señorita Candy, esta chica tan linda, tan buena, con ese corazón tan amable siempre, ahora está de rezongona y contestona con él. Y pues, cómo no, si prácticamente agarró su corazón y ¡fut! Lo rasgó en dos, partiéndolo completamente. Él está bastante, ahora sí que en sabiendas de lo que hizo, de que le causó un grave daño y que ella está muy resentida por eso. Prácticamente no le habla, y si le habla es casi para gruñir. Ay, bueno, aún así hay que aplaudirle a George, que no la deja sola ni a sol ni a sombra, y menos sabiendo que ahí van con otro familiar de la familia Arlight, sin saber ninguno de los dos quién es esta persona que los va acompañando. Dios mío, qué barbaridad. Por último, Terry ya ha sido interrogado. Este querido Henry del FBI, pues obviamente con todos sus años de experiencia, y ahora sí que los gajes de su oficio, puede darse perfectamente cuenta que el chico está completamente perdido de enamorado por esta chica, y ella obviamente por él. Eso lo pudo ver desde que la conoció. Todo era consistente, todo lo que declaró Terry. También tuvo a bien entender los reclamos airados de Terry al decir cómo es posible que la hayan dejado ir sin más vigilancia. O sea, ahí le concedió razón Henry por haber dejado marchar a Candy. Sin embargo, un punto a su favor es decir que también se investigó a George y que Candy lo conocía, que realmente sabía quién era él, tenían confianza entre sí, y pues bueno, al final se la tuvo que llevar. Henry fue bueno con Terry, no le dijo la razón por la cual convenció George a Candy para que se fueran, porque recordemos que ella no se quería ir hasta que él llegara, y hasta irse a Chicago al siguiente día. Pero pues George sacó la matadora, ¿verdad? La noticia matadora del periódico, y con eso tuvo para convencer a Candy. Bueno, después de un día de perros, como se dice, de un terrible, terrible día para Terry, al fin llega a su departamento y ver sufrir a Terry, yo creo que nos rompe el corazón a todas, porque pues él es puro amor con Candy, así es que ahora verlo sufrir por su ausencia, ay, bueno, hasta nos hace suspirar, pero de una ansiedad de querer ir a consolarlo, de querer ir a quitarle Candy a George en el tren y devolvérsela.
Pero vamos a ver qué sigue, porque esto aún no termina. ¿Cómo van esas uñas? ¿Cómo van las pelucas, chicas? Me encanta leer sus comentarios. Hay algunos que incluso me han hecho reír bastante. Gracias de verdad por sus likes, se los encargo mucho. Y esos comentarios para hacernos saber que ha valido la pena tanta espera, porque este es un fic maravilloso que nos tiene nuevamente al filo de la silla. Así es que vamos a ver qué sigue el día de hoy. Saludos a Lady Pecosa, muchas gracias por traernos su historia. Y pues sin más, besos y abrazos a todos. Vamos a escuchar el siguiente capítulo. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La amante, escrito por Lady Pecosa y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 27. Cuando subieron al vagón del tren, Candice apenas prestó atención a su primo. Ciertamente el abuelo de este era uno de los ancianos del clan que ella apreciaba más. Sin embargo, sus encuentros con Rudolf habían sido los menos. Alguna fiesta o reunión del clan, de esas que ella comúnmente evitaba. Así que su trato con él, aunque había sido cordial por parte de ella, de él particularmente, había sido casi inexistente. Sin embargo, esa tarde, al subir al camarote, ella se mantuvo en una especie de marcado mutismo. No pretendía ser grosera, simplemente sentía que las palabras habían dejado de existir en ella, y si bien saludó con una breve inclinación de su cabeza, pasó por desapercibidos a todos los ocupantes de aquel camarote. Por su parte, Rudolf y George charlaron por momentos, con algunas intervenciones o comentarios del abogado. Sin embargo, Candy permanecía en silencio absoluto. Algo extraño en ella, pensaba Rudolf, pues en sus encuentros en reuniones, aunque habían sido pocos, ella comúnmente era más dispuesta a socializar. La conversación se le daba fácil y su ruidosa presencia era algo que siempre sobresalía. Ahora la contemplaba pasmado de su actitud. ¿Qué habrá ocurrido realmente contigo, mujercilla? ¿En dónde estuviste todo este tiempo que te estuvimos buscando? Pensaba. La habían buscado hasta bajo las piedras y de ella ni sus luces. Qué irónico era ahora estar viajando en el mismo camarote. ¿Quién lo hubiera dicho? Rudolf reía para sus adentros. La tan escurridiza mujercilla, justo ahora frente a su nariz, y sin embargo no podía hacerle nada. George apenas si se despegaba de ella, así que se dedicó a observarla. Era una chica bonita, no una belleza suprema para su gusto, las pecas en su rostro le desagradaban, pero contenía cierto encanto, y así en silencio como estaba, parecía tan altiva. Ella apenas si se había dignado a mirarlo, y extrañamente se le antojaba más. Quizá era el silencio en que se encontraba lo que la hacía ver más etérea, inalcanzable. Un mes completo desaparecida. ¡Ja! ¿Cómo te debiste de haber divertido, mujercilla, conociendo a esta mojigata familia? Seguro, llegando a Chicago, te obligarán a casarte. Oh, ¿y si te pidiera en matrimonio a ti? Una risa burlona escapó de sus labios, mientras en su mente continuaba elucubrando. Mi padre estaría encantado, y todos los abuelos, pues así lograrían que me casara también. Llevaban ya un par de años presionando para el matrimonio, pero él, refugiado en la actitud del mismo Williams Arlight, había evadido la responsabilidad. Ahora que lo veo de esta forma,
Sería muy interesante. Te tendría a mi disposición para castigarte exactamente como lo mereces. Ahora reí en silencio, como quien recuerda un buen chiste. Estarías a mi servicio y podría darte de regalo a mi querido Neil. Él podría tenerte a su antojo tras la puerta de nuestra recámara. Incluso podríamos compartirte los dos al mismo tiempo. Estoy seguro que te va a gustar. De lejos se ve lo candente que eres. ¡Qué genial idea! Así mi Neil podría tenerte cuando quisiera. Yo lo dejaría hacer contigo libremente. Y nosotros dos podríamos permanecer de esta forma, más unidos que nunca. Oh, Neil, ¿cómo es que no se me había ocurrido antes? Rudolf, divertido y saboreando su fantasía, cerró los ojos para tomar un breve descanso en la ya iniciada noche. Candy, totalmente ajena a las funestas ideas del hombre sentado frente a ella, solo pensaba en Terry. Terry, ¿habrás llegado ya al departamento, amor? Quizá esos agentes te encuentren antes y te digan la situación. ¿Podrás entender el porqué de mi partida? ¿Habrás leído ya mi nota? Candy, sumergida en sus pensamientos, hubiera suspirado. Sin embargo, su ser estaba tan inerte que el aire apenas se movía en su cuerpo, entrando y saliendo. Solo lo exiguó para mantenerla con vida. Mientras el monótono sonido de la locomotora iba adormeciendo al resto de los tripulantes, Candy contemplaba la noche al otro lado del cristal, en un ejercicio extraordinario en donde la noche misma parecía ir tomando espacio en su propio interior. Exactamente así sentía en la intimidad de su alma, como si la noche habitara dentro de ella, con su silencio oscuro y tan frío como debía ser en la Antártida, porque eso era lo único que sentía. Extrañamente, ni dolor, ni tristeza, solo las ganas de verlo una vez más y decirle que ella no lo juzgaba, que un hijo era algo muy grande y que él debía ser feliz con esa nueva bendición en su vida, que ella viviría igual, rezando siempre por él, que aún lo amaba, mas no podría volver jamás a su lado. No, cuando había un ser indefenso de por medio, solo le quedaba la esperanza de que él mismo leyera su nota y pudiera comprenderla. Después de unas horas se puso de pie y deambuló por el departamento. Experimentó una fuerte sacudida en su corazón que ansioso recorrió con la mirada la habitación de la estancia y lo que alcanzaba a ver de las otras piezas. En su mente la llamó por su nombre, la llamó como su amor, como su Lady Pecosa, pero no pronunció ni una sola palabra, apenas podía respirar, porque su alma no la percibió, porque su piel sabía que ella no estaba más en el departamento, descubriendo que el lugar que más impregnado estaba de ella era su oficina. Volvió despacio ahí, y cuando se sentó en la silla del escritorio, distinguió una hoja membretada con su propio nombre, con la letra de ella. La nota estaba ligeramente debajo del diario, con la imagen de la sonriente Susana mostrando una chambrita. Tomó el apunte de Candy entre sus manos, que empezaron a temblar de angustia. El aire se ausentó de su cuerpo, asfixiándolo por enésima vez, desgarrándole el cuerpo, consumiendo toda su energía. Pesadas lágrimas se aglomeraron en sus ojos, resbalando de sus pestañas hasta caer como gruesas gotas de agua sobre el papel que intentaba sostener con sus manos trémulas. Enseguida
retiró la hoja de él. No quería que el agua dañara la tinta del escrito, no porque le importara leer lo que decía. En sí, él ya lo intuía. Había aprendido a conocerla, a conocer sus valores. La vio luchar contra ellos, la vio dejar a sus sentimientos vencer cualquier norma social. La tuvo suya, entregada y sin prejuicios, pero ella desde el primer momento le había dicho que era incapaz de dañar a una familia, y ahora ella creía que él tendría una familia con Susana. En realidad retiró la hoja para no dañar su exquisita caligrafía. No quería perder de ella ningún detalle. Se recostó sobre su propio brazo izquierdo en el escritorio mientras con los dedos de su mano derecha seguía la letra de ella, delineando con adoración, estremeciéndose en el profundo dolor, en ese llanto sofocado, en esa ausencia que entumecía, que le quitaba la vida, y lloró. En secreto, un llanto silencioso. Lloró el secreto dolor y el miedo de nunca más volverla a ver, de jamás nunca poder perderse en esos serenos ojos tan verdes como los bosques de Escocia. Lloró así, tumbado sobre el escritorio, reposando su cabeza sobre su propio brazo. Lloró como un pequeño infante sin la más mínima posibilidad de consuelo. Hubiera querido llenarse de ira y lanzar esa hoja de su adiós, arrugarla, hacerla jirones y luego pisotearla. Pero entonces ya no tendría el torpe consuelo de poder acariciar cuando menos su letra. Además, no tenía fuerza. ¿O es que de dónde saca fuerza un cuerpo que ya no tiene espíritu? Si el único movimiento que no lo había abandonado eran los espasmos de sus hombros ante ese llanto desesperado y el movimiento de su dedo índice paseando por su nombre. Candy. Una y otra vez acariciando cada diminuto detalle de su escritura, así como había aprendido a acariciar cada nimio detalle de su piel. Elroy esperaba temprano el diario en su desayunador privado. Desde la desaparición de la molesta hija adoptiva de los Arlight, había elegido desayunar ahí, pero esta mañana esperaba ansiosa la noticia que había mandado publicar. Sin embargo, con fastidio observó que la noticia que esperaba apareciera a toda plana de la sección de farándula y sociales compartía espacio con la escandalosa noticia del actor neoyorquino. Estos periodistas tan torpes dejaron en segundo plano la importante noticia del compromiso de una Arlight. ¿Cómo es que pudieron hacer eso si explícitamente les pedí la plana completa? Elroy había querido que el anuncio fuera con todo el esplendor posible, pues en ello fincaba la esperanza de callar cualquier habladuría. En la nota se explicaba que luego de recuperada la hija de los Arlight, ellos continuaran con los planes ya programados meses antes del secuestro de Candice Arlight. Una breve mentira que justificaría el repentino compromiso y el más apresurado matrimonio que se llevaría a cabo justo el domingo siguiente de esa semana. Mas la noticia del actor neoyorquino ocupaba un gran espacio, dando apenas un pequeño lugar al compromiso. Eso en verdad la disgustó mucho. Sin embargo, de igual forma leyó la escandalosa noticia del mundo de la farándula. El día llegó sigiloso para Candy, que apenas percibió el cambio dentro del vagón del tren. No había dormido nada. Esta mañana la sofocó la desesperación de bajar de ese tren de una buena vez. Había tenido tiempo para pensar un poco en su propia vida. Terry, contigo he conocido el amor verdadero, de tal manera que jamás podré olvidarte. Contigo he conocido la vida de una forma excepcional, y sé que cada minuto vivido a tu lado es insuperable. Llegando a Chicago,
pediré a Albert la libertad de volver al hogar de Pony y con los días convenceré a la hermana María de mi deseo de tomar los hábitos. De todas formas, ellas no tienen por qué saber lo que ha sucedido entre nosotros, amor. Nadie tiene por qué saberlo. Será solo mi más amado secreto, pensó Candy, acariciando discretamente su anillo rosa. Así es, ella no se lo había quitado porque Terry le arrancó la promesa de jamás quitarlo de su mano y porque en su pensamiento ella era solamente suya. Terry se había encargado de tatuar su nombre en su cuerpo y en su corazón, y ella en su alma tenía un nuevo nombre, Candice Granchester, y así sería por siempre. Despertó sintiéndose agobiado. Había tenido una muy dolorosa pesadilla, tan terrible que aún podía sentir la tristeza sofocando dentro de su pecho, y un estremecimiento lo abordó al descubrirse aún sobre el escritorio. No, no ha sido un sueño. Mi Candy, mi amor con pecas, se ha marchado. Su espíritu estaba quebrantado. Sin embargo, un rayo de sol asomó por entre los cortinajes de la ventana, iluminando el cuadro de sus hijos. Sonrió al verlo y lo tomó en sus manos abrazándose de él. ¿Cómo puedes renunciar a tus sueños más anhelados? ¿Cómo puedes dejarlo todo porque así lo indica el deber? Sabía que ella no volvería. Entendía por qué se había marchado sin esperar a que él llegara, porque ella lo amaba. Esa forma tan apresurada de aceptar marcharse por parte de ella era la muestra más grande de cuánto lo amaba. ¿Cómo se puede renunciar a un amor así? Mi pobrecita, fuiste muy fuerte al imponer tus valores a este amor nuestro, tan completamente incapaz de destrozar a una familia. Si tan solo me hubieras dado la oportunidad de explicarte que todo fue una farsa montada por Susana, si tan solo hubiera podido besarla una última vez. Los espasmos de dolor lo sacudieron con fuerza. Aferrado al dibujo de sus hijos como si fueran su única tabla de salvación, se dejó arrastrar por el desconsuelo una vez más. No tenía idea de cómo iba a poder sobrevivir sin ella. Las campanadas del reloj de péndulo le avisó que era ya pasada la media tarde. Ni siquiera había sido consciente del paso del tiempo. Estaba tan ausente que su propio cuerpo no manifestó ninguna clase de necesidad física. Pero es que ¿cómo podría comer o beber nada si lo que más quería ya no lo podía tener? Eleanor golpeó la puerta como si quisiera tumbarla. Tenía ya largo rato llamando y Terry no atendía. Hubiera dudado de que estuviera ahí de no ser porque el automóvil de su hijo permanecía en el estacionamiento del edificio. Él fue saliendo poco a poco de su aturdimiento. Lejos escuchaba el llamado en la puerta. Lo hubiera dejado de no escuchar la voz de su madre, que desesperada gritaba su nombre. «Madre, ¿qué sucede?» Él no era consciente de su desaliño, de su palidez, de sus ojos irritados, ni de las ojeras negras que enmarcaban sus ojos, pero Eleanor lo notó de inmediato, mas no dijo nada. En cambio entró como un bólido hasta la oficina del departamento, en donde, sin empacho, lanzó la hoja del diario al suelo. Cuando Terry, que fue siguiéndola más lento, llegó a la puerta de la oficina, ella estaba extendiendo ahora la nueva página del diario y, haciéndose a un lado, indicó a su hijo que leyera. Él la miró desconcertado por un instante, luego dirigió su vista a la página, en donde lo primero que contempló fue la imagen que más adoraba. Candy.
La familia Arlight comparte con gran alegría el rescate de su amada heredera Candice White Arlight y con mayor gusto convidamos también la dicha de la celebración del compromiso de nuestra bella hija de la familia con un conocido miembro de la sociedad de Chicago. Terry, que creía que su vida no podía ser peor, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. La van a casar. Apenas llegue a Chicago, mi amada Pecosa será comprometida en matrimonio y no importa cuánto haga, no tendré ya ninguna oportunidad. Terriblemente angustiado, se llevó ambas manos a la cabeza, pasándolas por su cabello. Dios, esto no puede estar pasando. Eleanor, sorprendida, volteó a verlo. Creyó que la noticia publicada sobre la disolución de su matrimonio lo alegraría. Jamás esperó ver tanto dolor en su hermoso rostro. —Terry, hijo, creí que... Él se tumbó en uno de los asientos, tomando de nueva cuenta el dibujo de sus hijos, y los miró completamente angustiado, absorbiendo de la imagen aquel momento en que ella los dibujó, y todo llenito de ternura, sintiendo como un hálito de calor empezaba a anidarse en su pecho. La calidez de sus sueños juntos lo arropó un poco. Entonces lo pensó mejor. Recordó que habían enviado una carta a su padre contándole de su recién descubierto amor, su deseo de formar una verdadera familia y pidiéndole que lo ayudara a resolver su situación legal en cuanto al uso de su nombre. Si lograba salir de América como un Granchester, podía dejar atrás aquel nombre artístico con todo lo que le significaba. Entonces podría recuperar a su amor con Pecas. Sí, lo haría. Buscaría todas las formas legales imaginables para desprenderse de ese matrimonio lo más pronto posible. Pero ahora iría por ella y se irían a Inglaterra. Se pasó la mano por el rostro retirando la humedad que de pronto empezó a picarle y luego sonrió al cuadro señalando cada uno de los 3 rostros dibujados. Bueno, bebitos, debemos irnos. Vamos por mamá. Enseguida aventó del escritorio la hoja del diario, buscando con desesperación los boletos del tren que suponía ese día debía tomar junto con ella. Eleanor, asustada al observar todo ese cambio de expresiones en su hijo, pensó que él había extraviado la cordura e intentó llamarlo tocando su brazo. —Terry, Terry, hijo. Entonces él volvió a notar su presencia. —Eleanor, vamos, no pierdas más tiempo. Corre a preparar una valija para mí. Ante la mirada azorada de su madre, la urgió. —Apresúrate, el tren sale apenas en 1 hora. Cuando lo vio tomar su portafolios, metiendo el cuadro dentro, junto con los 2 boletos de tren que finalmente encontró sobre el escritorio y pensando que su hijo había realmente perdido el juicio, caminó a la habitación a preparar la maleta, sin dejar de recapitular el extravío mental de su hijo, primero angustiado, luego hablando unos dibujos a los que llamó sus hijos, y luego esa nueva determinación en su mirada, cuando menos eso en él sí parecía algo racional. Apenas había asegurado el equipaje, Terry entró en la habitación. —¿Listo? Me voy, madre. Voy a traer a Candy de regreso. Ella respiró un poco al notarlo más lúcido que un momento antes. —Te llevaré. Mi chofer es muy hábil y logrará que llegues a tiempo a la estación. Ella en verdad no tenía idea de qué extravagancia rondaba la cabeza de su hijo, que ahora iba disfrazado con aquel estilo de vagabundo rubio. Pero lo único que su inteligencia le dictó fue apoyar y confiar en el juicio de su hijo, aunque por momentos éste dejara mucho que desear. Cuando Terry subió al tren, el desasosiego aún lo invadía, pero tenía más claro que nada el fin de su viaje. Iría por ella y la convencería de irse con él. Esperaría a que el divorcio fuera otorgado y entonces
la desposaría. George y Candy recién arribaron a Chicago, dejando atrás al primo Rudolph para tomar el automóvil de la casa Arlight que ya los esperaba. Apenas el auto se estacionó frente a la mansión, George auxilió a Candy a apearse. Entraron en la mansión y justo en la entrada preguntó al ama de llaves por el señor William. Cuando se le informó que él se encontraba en el consorcio Arlight, se despidió de Candy. Iré por el señor Albert para informarle que usted ya se encuentra aquí en casa. Mientras tanto, quizás sea oportuno se dé la oportunidad de descansar un poco, señorita. Candy asintió levemente. Luego observó cómo el secretario volvía al auto y tomaba camino de vuelta. Reaccionó ante el leve movimiento que hizo la ama de llaves al cerrar la puerta. Candy se volvió hacia ella, que expresó su alegría por saberla sana y salva y de vuelta en casa. Candy trató de sonreírle, aunque su expresión fue más bien vacía. Luego se volvió y avanzó un poco hacia uno de los ventanales y permaneció ahí de pie, contemplando los jardines, aunque su mirada estaba dirigida más allá, mucho más lejos de ese lugar. Se sentía suspendida en el tiempo y espacio, como si de pronto todo a su alrededor hubiera desaparecido y existía solo nada a su alrededor. Terry. Su nombre por cada latido de su corazón. ¿Qué estarás haciendo ahora?, se preguntaba. Entonces Annie fue al encuentro de Candy. «Gracias al cielo estás aquí». Lágrimas de alegría inundaron sus ojos. Abrazó a su hermana con todo su amor, pero el cuerpo de Candy ni tan solo le correspondió. Annie, preocupada, la tomó de ambas manos. «Candy, hermosa, ¿estás bien?». La mirada ausente de Candy, pero sobre todo el mutismo de la rubia, puso en alerta a Annie. «Ven, vayamos a tu habitación». Cuando llegaron a la parte alta de las escaleras, un nuevo visitante entró en la mansión, aunque ni Annie y mucho menos Candy prestaron la mínima atención.